Bueno, hoy nos metemos de lleno en un periodo bastante convulso de la historia de Roma, ¿verdad? Justo después de la tormenta. Sí, sí, principios del siglo IV. Y hablamos de un líder que tuvo que, bueno, navegar aguas muy turbulentas. San Marcelo I. El Papa número 31, un pontificado brevísimo, apenas un año, entre 308 y 309. Muy corto, pero dejó una marca importante, ¿eh? Para situarnos un poco, hay que imaginar Roma saliendo de la gran persecución, la de Diocleciano. Uf, la más brutal hasta ese momento, sí. Claro, la iglesia no es que estuviera herida, es que estaba, pues eso, desmembrada, literalmente. Sí, con edificios de culto destruidos, libros sagrados quemados o entregados. Eso es, lo que quizás será más doloroso, ¿no? Entregados por los propios cristianos bajo amenaza, los famosos traditores. Exacto. Y el tejido social, roto, fracturado por la controversia de los lapsi, Los lapsis sí, los caídos, aquellos cristianos que, bueno, por miedo a la tortura, a la muerte, habían renegado de su fe. había distintos tipos, ¿verdad? Sí, estaban los que habían ofrecido sacrificios a los dioses romanos, los sacrificati, Que era como lo más grave, imagino. se consideraba muy grave, sí. Luego estaban los libellatici, que eran los que habían conseguido certificados falsos diciendo que habían sacrificado, pero sin hacerlo realmente. Ah, vale, una especie de trampa, digamos. Una trampa, sí. Y los traidetores, que mencionabas, los que entregaron las escrituras. Uf. Y aunque la persecución directa ya había aflojado un poco con el emperador Magencio, Sí, Magencio tenía sus propios líos políticos. claro, pero el ambiente para los cristianos seguía siendo tenso, ¿no? Peligroso. Muy tenso. Y sobre todo, dentro de la propia Iglesia, la gran pregunta era, ¿qué hacemos con los que fallaron? Con los lapsi. Y justo ahí, en medio de ese caos, de esa división, eligen a Marcelo como obispo de Roma, sucesor de Pedro. Sí, Eso ya de por sí es potente, ¿no? muchísimo. Es una señal de una resiliencia, de una conciencia de identidad asombrosa. Claro. Piensa que la sede papal había estado vacante un tiempo, Ujú. tras la muerte del papa anterior, Marcelino, precisamente por la persecución. Entiendo. Que la comunidad de Roma, golpeada, dispersa, fuera capaz de reunirse y elegir un nuevo obispo, manteniendo la línea de sucesión apostólica. Uf, Demuestra una fe profunda en esa estructura. exacto. No era solo algo administrativo, era teológico. Veían al obispo de Roma como el punto de unidad, el garante de la fe correcta, incluso en esas circunstancias. Ajá. Vale, entendido. Entonces, el gran desafío para Marcelo, su misión, digamos, era doble. Sí, Por un lado, reconstruir, materialmente, pastoralmente, y por otro, afrontar esa crisis de los lapsi. la más delicada, quizás. Y ahí es donde la cosa se puso difícil. ¿Cómo manejó esa tensión entre acoger a los arrepentidos y mantener la disciplina? Pues sí, ese es el meollo. Venga, pues empecemos por la reconstrucción. ¿Qué hizo Marcelo en concreto para reorganizar la iglesia en Roma? Con todo patas arriba. Pues mira, se puso manos a la obra, con una visión muy práctica, ¿eh? Las fuentes, como el Liber Pontificalis, aunque son posteriores, claro, Sí, hay que tenerlo en cuenta. recogen la tradición de que Marcelo reorganizó la estructura pastoral de Roma. Dividió la ciudad en tituli. Los tituli, que eran exactamente. Eran, bueno, en origen eran casas primadas de cristianos con recursos, que se usaban como lugares de reunión, para rezar, para celebrar la Eucaristía. Ah, vale. Como las primeras parroquias, por así decirlo. Eso es, justo. Pues Marcelo no solo las reorganizó, sino que asignó presbíteros, sacerdotes a cada una. Les dio responsabilidad pastoral sobre esa zona. O sea, administrar sacramentos, preparar catecúmenos. Exacto. Y, muy importante, supervisar la penitencia de los lapsi de esa zona. Ah, claro. Estaba creando una red pastoral más capilar, ¿no? Más cercana a la gente, en medio de la dispersión. Sí, sí. Casi un precursor de la organización diocesana moderna, en cierto modo. Curioso. Estaba sentando bases para una administración más estable. Más territorial, Y también se le atribuye la creación de un cementerio en la Vía Salaria. que era fundamental también, ¿no? Para enterrar a los fieles y para el culto a los mártires. Claro, el culto a los mártires era un pilar de la identidad cristiana en esa época. Estaba reconstruyendo la iglesia, vamos, desde los cimientos. Físicos y estructurales. Vale. Pero bueno, reconstruir edificios y estructuras era una parte. La herida más gorda era la de los lapsi.
Sin duda. ¿Cuál fue la postura de Marcelo ahí? Porque imagino que habría muchas opiniones distintas. Muchísimas. Y aquí es donde Marcelo mostró su firmeza. Su postura fue clara. La readmisión a la comunión no podía ser automática. No bastaba con decir «me arrepiento». No. Exigió un proceso formal, una penitencia pública. Quienes habían renegado de la fe debían demostrar su conversión, con un camino penitencial visible, comunitario. ¿Y eso qué significaba en la práctica? ¿Era igual para todos? No. Había proporcionalidad. La dureza, la duración de la penitencia, dependía de la gravedad del acto. Claro, no era lo mismo el libelaticus que el sacrificatus. Exacto. El que compró el certificado falso, que a menudo se veía como algo menos grave, frente al que sacrificó activamente a los ídolos paganos. Ese era el acto de apostasía más grave. Entiendo. Y Marcelo insistía. Hacían falta obras concretas de penitencia, ayunos, oración intensa, limosnas, postrarse pidiendo perdón. No solo palabras. Era un camino arduo. Me imagino que esto no le gustó a todo el mundo. Pues no. Después de sufrir tanto en la persecución, ¿no había gente pidiendo más clemencia, una reconciliación más rápida? Absolutamente. Esa es la clave del conflicto que marcó su papado. Había un sector importante de cristianos, incluyendo probablemente a Lapsi y sus familias, Claro. que pedían indulgencia inmediata. Argumentarían desde la misericordia o desde la necesidad práctica de reunificar la comunidad rápido. ¿Tendría sentido también? Pensaban que exigir una penitencia tan dura, tan pública, era excesivo, casi cruel después de lo que habían pasado. Y esta facción, según algunas fuentes, llegó a provocar disturbios, tumultos en Roma. Disturbios. Por una cuestión de disciplina interna de la Iglesia. Suena fuerte. Lo era. Refleja la intensidad con la que se vivía la fe, la pertenencia a la Iglesia. Ya. Y claro, estos disturbios llegaron a oídos del emperador Magencio. Ajá. Magencio, como decíamos, no era un perseguidor como Diocleciano, pero era un político pragmático. Le interesaba el orden público en Roma. Y vio un problema. Vio en estas peleas de los cristianos y en la figura firme de Marcelo que las provocaba, una fuente de inestabilidad social. ¿Y qué hizo? Actuó de forma tajante. Para acortar la agitación, decidió desterrar a Marcelo de Roma. Desterrarlo. Sí. Lo envió al exilio, a un lugar desconocido fuera de la ciudad. Y allí, separado de su gente, murió al poco tiempo, en enero del 309. ¿Y la Iglesia lo considera mártir? Sí. Aunque no murió ejecutado directamente por su fe como otros mártires. Correcto. Su martirio se entiende en un sentido más amplio, ¿no? Murió por los sufrimientos padecidos al mantenerse fiel a su conciencia y a la disciplina que creía necesaria para la Iglesia. Se enfrentó a presiones internas y a la autoridad imperial. Exacto. A los que pedían laxitud dentro y al emperador que lo veía como un alborotador fuera. Murió por defender la integridad de la práctica cristiana como él la entendía. Pagó el precio de su firmeza. Es una historia potente, sí. Nos hace pensar qué significa la misericordia que implica liderar en crisis profundas. Sin duda. Parece que Marcelo intentaba un equilibrio muy delicado. Delicadísimo. Y para entender mejor esa búsqueda de equilibrio, ayuda a mirar cómo funcionaba ese sistema de penitencia pública en la Iglesia de los siglos III y IV. Que era muy distinto a la confesión privada de hoy. Sí, explícanos un poco más. ¿Cómo era ese proceso? Has dicho que era público, comunitario. Era radicalmente comunitario. A ver, si un cristiano cometía un pecado grave, apostasía, asesinato, adulterio, eran los típicos, y quería reconciliarse, Sí. debía primero confesarlo públicamente, delante de toda la comunidad reunida, con el obispo presidiendo. Imagínate la escena. Eso ya requiere una humildad tremenda, reconocer tu falta delante de todos. Desde luego. Y era solo el principio, ¿eh? Después, el obispo lo inscribía formalmente en el orden de los penitentes, el Ordo Poenitentium. Vale. Y eso iniciaba un periodo de penitencia que, como decíamos, podía durar meses o incluso años. Años. Sí. Durante ese tiempo, el penitente llevaba una vida ascética muy rigurosa. Vestía de forma humilde, a veces con cilicio y ceniza, ayunaba a menudo, multiplicaba sus oraciones, hacía obras de caridad importantes como reparación. ¿Y en la liturgia cómo era?
Pues lo más llamativo era su situación ahí. El penitente estaba excluido de la comunión eucarística. No podía comulgar. No. Podía asistir a la liturgia de la palabra, pero a menudo desde un sitio aparte, y tenía que irse antes de la plegaria eucarística. Tenía que salir. Sí. Algunas fuentes hablan incluso de distintos grados o etapas dentro de este estado penitencial. Los detalles varían, claro. ¿Cómo cuáles? Pues se mencionan los flentes, los llorones, que se quedaban fuera del templo pidiendo las oraciones de los que entraban. Madre mía. Los audientes, los oyentes, que podían escuchar las lecturas y la homilía. Los substradis, los postrados, que se arrodillaban o postraban durante ciertas oraciones, pidiendo la intercesión de la comunidad. Y los consistentes, los permanentes, que ya podían estar de pie con el resto, pero sin comulgar aún. Es un camino larguísimo y muy visible. La comunidad entera era testigo y partícipe de ese proceso. Exactamente. La dimensión comunitaria era esencial. El pecado no se veía solo como algo individual, contra Dios, sino también como una herida al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Claro. Por eso, la reconciliación también tenía que ser comunitaria. La comunidad apoyaba al penitente con su oración, pero también era testigo de que su arrepentimiento era auténtico. ¿Y el final del camino? Finalmente, tras completar el tiempo y dar pruebas de conversión, llegaba el rito solemne de la reconciliación. Normalmente lo presidía el obispo, a menudo en la vigilia pascual, un momento con mucho simbolismo de muerte y resurrección. Muy apropiado. Sí, con la imposición de manos y la oración de absolución, el obispo declaraba el perdón de Dios y reintegraba oficialmente al penitente a la plena comunión, eucarística y eclesial. Entendiendo todo este sistema, la postura de Marcelo cobra más sentido. No es que se inventara una dureza especial, sino que aplicaba con firmeza un sistema que ya existía y estaba bastante extendido. Precisamente. Su visión específica dentro de este sistema se puede resumir quizá en 3 puntos clave. A ver, Primero, la firmeza, que ya hemos dicho. La penitencia era necesaria y debía ser real, no una formalidad. Segundo, un claro carácter medicinal, medicinal. ¿En qué sentido? en que la penitencia no se veía tanto como un castigo, sino como una medicina. Amarga, sí, pero necesaria para sanar espiritualmente al pecador, para restaurar la relación con Dios y con la Iglesia. Entiendo. ¿Y el tercero? Y tercero, una búsqueda activa de la unidad eclesial. Al exigir esta disciplina, Marcelo intentaba evitar 2 extremos peligrosos. ¿Cuáles? Por un lado, el laxismo, la reconciliación fácil, sin condiciones, que devaluaría el bautismo y el compromiso cristiano. Y por otro, el rigorismo extremo. Como los novacianos, quizá. Exacto, como los novacianos, que habían surgido medio siglo antes y negaban el perdón para ciertos pecados graves. Creaban una iglesia paralela de puros. Marcelo buscaba un camino intermedio, exigente, pero abierto a la reconciliación final. Y esto tiene implicaciones teológicas muy importantes. Fundamentales. Primero, reafirma que el bautismo que perdona todo lo anterior es único, irrepetible. Claro. Para los pecados graves postbautismales, la penitencia es la vía. La segunda tabla de salvación, como la llamó Tertuliano. Una imagen potente. Sí. Segundo, muestra que la Iglesia primitiva sabía que tenía el poder de atar y desatar, de perdonar pecados, recibido de Cristo. Mateo 16, Juan 20. Eso es. Y lo ejercía a través de los obispos sucesores de los apóstoles. Pero con discernimiento, con disciplina, no era algo mágico o automático. Y tercero, La comunidad. Exacto. El carácter público y comunitario subraya que el pecado hiere a toda la comunidad. Y por tanto la reconciliación también involucra a toda la comunidad. El perdón de Dios se media y se celebra en la Iglesia y a través de ella. es fascinante ver cómo esta práctica tan antigua ilumina debates posteriores. A veces se oye eso de que la confesión sacramental es una invención medieval, Sí, se oye. pero lo que describes muestra unas raíces muy tempranas de un proceso formal de reconciliación después del bautismo. Exacto. Obviamente la forma ha cambiado muchísimo, de pública a privada. Un cambio gradual a partir del siglo VI o VII, con los monjes irlandeses sobre todo. Ya, Pero la sustancia, el núcleo, está ahí desde muy pronto. La convicción de que la Iglesia perdona pecados en nombre de Cristo, la necesidad de arrepentimiento y conversión, y la mediación eclesial a través de un ministro ordenado,
obispo primero, luego también presbíteros. Y la exigencia de Marcelo y de la Iglesia primitiva en general también dice algo sobre cómo entendían la vida cristiana. No era algo superficial, no. Para nada. Demuestra una estima altísima por la gracia del bautismo, por la santidad a la que estaban llamados. El pecado grave era visto como una catástrofe, una ruptura seria. Por eso la penitencia era tan exigente. Claro, la misericordia ofrecida no era barata. Exigía una respuesta seria, un compromiso renovado. Se tomaban muy en serio tanto la gravedad del pecado como la grandeza del perdón de Dios. Un perdón que siempre es posible, pero que requiere conversión, Es esa visión donde justicia y misericordia no se oponen. sino que se abrazan en la verdad de la condición humana y en la gracia divina. Eso es. Entonces, recapitulando un poco sobre Marcelo I, un papa de pontificado muy corto, elegido en un momento crítico, justo después de la persecución, Sí. se dedica a reconstruir la estructura pastoral de Roma, con los tituli, pero su gran batalla, digamos, es la gestión de los lapsi. Ahí está el punto clave. Adopta una postura de firmeza disciplinaria. Exige una penitencia pública real antes de la reconciliación. Una firmeza que buscaba equilibrar misericordia y verdad, y preservar la unidad evitando los extremos, ni laxismo ni rigorismo, Y esa postura le crea conflictos internos tan graves. que provocan disturbios, sí, y acaban causando su destierro por el emperador Magencio, muriendo poco después como mártir por defender esa disciplina eclesial. Y su historia nos ha servido para adentrarnos en ese sistema impresionante de penitencia pública de la Iglesia primitiva. Un proceso comunitario, visible, exigente, con etapas claras que culminaban la reconciliación solemne por el obispo. Y que revela una teología profunda del pecado, del perdón, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Un cuerpo herido por el pecado, pero capaz de sanar y reconciliar en nombre de Dios. La gestión de Marcelo en esa crisis fue, por tanto, crucial. En un momento de fragilidad extrema, su insistencia en un camino penitencial claro, aunque duro, ayudó a definir la identidad de la Iglesia, a mantener su cohesión. La lección que parece transmitir es que la reconciliación auténtica necesita un itinerario. Un proceso visible de conversión, de retorno a la comunión plena. Exacto. Y pensando más allá de la historia, la figura de Marcelo y todo el dilema de los lapsi nos lanza una pregunta que sigue resonando hoy. Ujú. En cualquier grupo humano, religioso o no, que enfrente una crisis de identidad o de disciplina interna, ¿cómo encuentras el punto justo entre mantener unos principios, unos estándares, una coherencia? Y al mismo tiempo mostrar compasión, ofrecer caminos de retorno, reintegrar a quienes se han apartado o han fallado gravemente. Exacto. ¿Dónde se traza esa línea entre la firmeza necesaria para que el grupo no se disuelva y la flexibilidad necesaria para no fracturarlo? Es la tensión eterna. La tensión que vivió Marcelo entre las demandas de distintas facciones y la necesidad de una autoridad que guíe parece un eco de debates muy actuales sobre liderazgo, sobre cohesión social. Sin duda, una cuestión para seguir reflexionando, desde luego.